Sananda, prueba de desequilibrio y nuestros orígenes, parte 2. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy Sananda. Una vez más, necesito expresar mi total gratitud al Padre/Madre Dios por permitirme venir aquí de nuevo, para hacerme eco de mis palabras. Cada día, cada momento que pasa, todo se está transformando, todo está cambiando. Sus cuerpos están cambiando. Muchos desequilibrios que estás viendo no es enfermedad. Sus cuerpos no pueden entender o manipular la energía que entra y pasa a través de sus células. Es una energía desconocida para sus cuerpos. Entonces, ¿cómo crees que reaccionará normalmente? Imposible. La forma en que sus cuerpos están respondiendo a toda esta luz, a esta frecuencia de la quinta dimensión que entra, es un desequilibrio hormonal, es un desequilibrio físico, es un desequilibrio de tus órganos. Así que, una vez más, voy a enseñarte algo aquí que te permite saber realmente lo que le está sucediendo a tus cuerpos. Pero yo digo que todo hay que hacerlo con mucha fe y mucha confianza. De lo contrario, solo se verá como un pequeño juego y no obtendrás la respuesta correcta. Todo lo que haces hoy, en este momento, ya reverbera en el todo e inmediatamente vuelve, porque todo se acelera. Así que tenga cuidado con los pensamientos que pone en este procedimiento. Sé amoroso, sé confiado. No lo hagas por diversión, porque esto también vuelve, y seguro que la respuesta que obtendrás no te gustará y puede llevar a más problemas para tus cuerpos. Todo lo que enseñamos aquí es para tu propio bien, para que puedas pasar por todo este proceso de una manera tranquila y equilibrada. Así que haz todo con amor, haz todo con fe, haz todo con creencia. De lo contrario, la respuesta no será correcta, y nunca sabrás si tienes razón o no. Así que antes de que la gran mayoría empiece a preguntar, ¿es correcta o incorrecta la respuesta que recibí? Les pregunto a cada uno de ustedes, no pregunten a nadie, pregúntense. Ya no es el momento de preguntarle al otro, si lo que haces está bien o mal. Ya tienes que tener este discernimiento. Así que escucha a tu corazón. ¿Lo hiciste con amor? ¿Lo hiciste con entrega? ¿Lo hiciste con alegría? ¿Lo hiciste con confianza? Si respondiste sí a estas preguntas, tendrás la respuesta correcta. Ahora, si dudas, si no estás seguro de ninguno de ellos, entonces no lo hagas. Acepta la respuesta que obtuviste, hazlo de nuevo hasta que aprendas a confiar en lo que haces y confiar en lo que decimos. Luego cada uno de ustedes tomará un vaso de agua, un vaso normal, agua filtrada para que todo el mundo pueda hacerlo sin problema. Cualquier vaso. Vas a llenar este vaso a mitad de camino, vas a poner el vaso a la hora del corazón, déjalo ahí durante unos segundos. Sentirán el vidrio reverberando la energía de sus corazones. Cuando sientas esto, pregúntate, ¿habla de la incomodidad que estás teniendo? ¿Es un desequilibrio en mi cuerpo, real, físico, que necesita tratamiento en este mundo, o es solo un desequilibrio en la adaptación de mi cuerpo? Espere otros 30 segundos más o menos y beba el agua. Si el agua es amarga, está enfermo, necesita ver a un médico. Si el agua es dulce, es porque es un desequilibrio que la quinta dimensión está trayendo a sus cuerpos. Así que date cuenta, tendrás que darte cuenta de a qué sabe el agua. No es amargo, no es dulce, no se hizo con amor, repite eso. Así que no quiero ninguna pregunta al respecto. Está muy claro, la respuesta será agua amarga o dulce. ¿No lo sentiste? ¿No funcionó? ¿No lo hiciste con amor, con corazón? ¿Cuál es el propósito de esto? Para evitar que tome medicamentos innecesarios. Ahora es como dije, todo tiene que ser con confianza, con fe en lo que estás haciendo. Si crees en lo que estás haciendo, funcionará, tendrás la respuesta. Ahora, si te parece extraño, dudes de ello, no lo creas, no funcionará. Así que esta es una ayuda más que estoy dejando para ustedes, porque me doy cuenta de que muchos de ustedes están desequilibrados, sintiendo muchas cosas y preguntándose si están enfermos o si es solo el desequilibrio del cambio en sus cuerpos. Así que ya sabes cómo obtener esta respuesta. Así que voy a continuar un poco el tema que comencé en el último video. ¿Por qué tantas apariciones diferentes entre ustedes? Como dije, espero que la pequeña historia de una sola pareja dando a luz a todos los habitantes de este planeta no sea parte de sus creencias.
Este planeta, cuando fue creado por el Padre / diagonal Madre Dios, atrajo, como se determinó, a muchos seres de todo tipo en el universo. Sus almas vinieron aquí. Un alma evolucionada puede tomar la forma física del planeta donde encarna. Así que el alma puede tener cualquier origen, en cualquier orbe del universo. Pero por su evolución, puede encarnar aquí, en un planeta de una dimensión inferior y asumir el cuerpo físico determinado para este planeta. Pero no es así como comenzó todo. El planeta fue una vez un planeta de la tercera dimensión, sí, pero estamos hablando de la quinta dimensión aquí. Entonces llegaron muchos seres aquí, seres de todos los puntos del universo. Estos seres, al llegar aquí, tomaron el cuerpo que se definió para este planeta, el cuerpo creado por el planeta Tierra. Así que eres parte de Gaia, eres parte de este planeta. Sus cuerpos contienen los elementos, los minerales, los compuestos de la Tierra, por lo que todos aquí tienen la misma forma, no la misma apariencia. Así que las almas que vinieron aquí, e incluso las que vinieron aquí en la vida, físicamente, estaban preparando el planeta para nuevas almas por venir. Y esas almas que llegaron se estaban apoderando del cuerpo de la Tierra, el cuerpo terrenal. Para entonces comenzaron a aparecer muchas formas, muchas apariencias, porque como dije, tú eres el espejo del alma, tantas variedades. Al principio eran pocos y muy parecidos, desde el origen de sus almas. Solo ustedes se convirtieron en cuerpos físicos del planeta Tierra, y la multiplicación ocurrió entre las razas de las almas. Así que pieles negras, pieles amarillas, pieles blancas, pieles claras. Cada cuerpo al principio asumió las características de su alma, porque fue planeado de esta manera por el Padre / diagonal Madre Dios, para que este planeta fuera un planeta de mestizaje universal. No quería una sola raza aquí, todos iguales, todos iguales. Porque ¿cómo sería un planeta de expiación en el futuro? Las diferencias serían la gran enseñanza para ti. Y así estabas multiplicando, mezclando, y hoy eres como eres. El origen de cada uno de ustedes en el alma, muchos de ustedes lo saben, pero físicamente, puedo afirmar que pocos de ustedes todavía llevan las características originales de sus almas. Excepto por el color de su piel, se ha mantenido igual. Eso no quiere decir que la misma alma se encarnará negra cada vez que venga al planeta. No, el alma puede cambiar su color, puede cambiar su apariencia, esta es una decisión del alma. Pero sus características originales las mantiene, siempre. Y en un futuro cercano, sabrán exactamente de dónde vienen sus almas. Pero el tema no termina aquí. Así que mantén este pensamiento, que, cuánto tienes de cada raza en tus cuerpos físicos. Hablaremos de esto la próxima vez. Pero empieza a tener un pensamiento, ¿por qué discriminar? ¿Por qué separarse? ¿Quién eres realmente? ¿Cómo es realmente tu alma?